Qué bonitas son las lecturas de esta gran fiesta de San Andrés, el hermano de Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles. Lecturas de la palabra de Dios que nos recuerdan a este gran hombre que fue elegido y llamado por su nombre por el mismo Jesús. Como recordáis, Andrés era natural de Betsaida, era hermano de Simón Pedro, por lo tanto también pescador como él. Y fue el primero de los discípulos de Juan el Bautista, a quien el Señor Jesús llamó por su nombre junto al Jordán y que lo siguió. Y fue además el que, recordáis, aparece en el Evangelio de San Juan, trajo consigo a su hermano Simón. Recordad cómo la tradición dice que después de Pentecostés él predicó el Evangelio en la región de Acaya, en Grecia, y que fue crucificado en Patras. La Iglesia oriental, la Iglesia de Constantinopla, lo venera como uno de su patrono, igual que nosotros tenemos a Pedro en Roma, ellos en Constantinopla veneran de una manera muy especial a su hermano Andrés. Y esto es especialmente bonito, esto es especialmente importante para nosotros, porque precisamente en la escucha de la palabra de Dios, en el contexto de esta fiesta tan importante, descubrimos cómo en la primera lectura del capítulo 10 de los Romanos, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Recordar, como dice San Pablo, que si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Esto es el querigma, el núcleo, el corazón, el cogollo de la fe. Por la fe del corazón llegamos a la justificación y por la profesión de los labios a la salvación. Y dice San Pablo, citando la Escritura, que nadie que cree en él quedará defraudado, porque no hay distinción entre judío y griego, ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Ahora bien, fijaros qué importante es para esta hora en que vivimos en la Iglesia. Ahora bien, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Lo dice la Escritura, qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio. Pero no todos han prestado oído al Evangelio, como dice Isaías. Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero yo pregunto, ¿es que no lo han oído? Todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Lo primero que nos propone la palabra de Dios en este pasaje de la carta a los Romanos, en el contexto de la fiesta de San Andrés, es que hay un mensaje de salvación, el Evangelio, la buena noticia, la palabra de Dios. Es la tarea primordial, porque de ella nace la Iglesia. La Iglesia es la eclesía, que significa la convocatoria de todos los hombres y mujeres que por la palabra de Dios, en específico la palabra de Jesucristo, son llamados por su nombre y atraídos por el Espíritu Santo a formar un solo cuerpo, para formar un solo pueblo de Dios. No es simplemente un agregado, no, es una corporación. Somos uno con Cristo nuestra cabeza, uno con Cristo el Señor. Todos estamos entre nosotros unidos en la medida en que estamos unidos a Jesucristo. Ahora, pregunta el apóstol, ¿cómo van a invocarlo si no creen en él? ¿Y cómo van a creer si no oyen hablar de él? ¿Y cómo van a oír sin alguien que proclame? ¿Y cómo van a proclamar si no los envían? Por lo tanto, la conversión, la salvación, nace de hombres y mujeres que son enviados a proclamar. Y van a proclamar el mensaje de la salvación. Al proclamar el mensaje de la salvación, van a oír hablar de él. Y al oír hablar de él, esto hace surgir la fe. Y la fe es la que nos abre las puertas de la salvación. Obviamente, el pasaje del Evangelio que nos propone hoy la palabra de Dios, en Mateo 4:18, habla de la vocación, de la llamada que recibieron estos hermanos.
En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Yo me fijo en este pasaje evangélico en unos detalles muy obvios y muy sencillos. No pretendo presentarme como el gran exegeta ni el gran escriturista. No, lo que salta a la vista de este pasaje evangélico. Y a mí me llama particularmente la atención no solamente en la respuesta vocacional, sino como una disposición frente a la persona de Jesucristo, inmediatamente. Hay una cosa que a mí me pone nerviosísimo, es lo de moda que se ha puesto el discernimiento. Una palabra muy bonita, muy importante, muy seria, y de la que habla, por ejemplo, abundantísimamente en el siglo XVI San Ignacio de Loyola, el discernimiento de espíritus. Pero a mí lo que me pone nerviosísimo es el discernimiento del que se ha pasado la vida entera dando saltos en el trampolín y todavía no sabe si el agua es húmeda o seca, porque nunca se ha tirado al agua. Y hay gente que no lo ve, hay gente que lo está pensando, hay gente que lo tiene que rezar y hay gente que nunca hace nada. Vamos a ver, ¿se puede saber qué discernimiento hicieron Simón y Andrés? ¿Qué discernimiento hicieron Juan y Santiago? Ninguno. Que oyeron a Jesús que les dijo: ven y sígueme, se levantaron, lo dejaron todo y se fueron. No se fueron a hacer 30 días de ejercicios espirituales, ni se fueron a consultar con 3 directores espirituales, ni dijeron: vamos a esperar a ver si acabamos la carrera, o vamos a esperar a que termine la temporada de pesca, que tampoco vamos a dejar a nuestro padre aquí tirado, ¿no? Porque también hay un cuarto mandamiento, le podrían haber dicho a Jesús, así, dejarlo así de sopetón, igual le da un soponcio y vuelve a casa y de repente vuelve a su casa sin sus 2 hijos. Pues no. Lo contrario del discernimiento puramente humano, el discernimiento pagano, que es de cobardes, que es de hombres y mujeres que no se lanzan, que no se deciden, que no tienen arrojo, no son intrépidos, no son valientes, no son decididos. Es el discernimiento en sentido negativo, lógicamente, de la palabra, de la expresión. Por eso, frente al timorato, frente al cobarde, frente al indeciso, aparece este pasaje del Evangelio. Dice: ellos también de inmediato. Llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo con su padre. Les dijo: venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. 2 veces se repite la palabra inmediatamente. Con Juan y Santiago, con Pedro y con Andrés. ¿Por qué tiene que decir inmediatamente? ¿Por qué no pudo decir: dejaron la barca y las redes de su padre? No, dice inmediatamente. Es una palabra muy importante. Cuando Dios nos llama inmediatamente. Dios no me llame hoy para que le siga dentro de 2 años, porque si quiere que le siga dentro de 2 años, me llamará dentro de 2 años. Si te está llamando hoy, es para que le sigas hoy. Y esto a mí me parece que le vendría muy bien a muchos sacerdotes que han sido obstáculo en la vocación de muchos chicos, de muchos discernimientos, que muchas veces el que está decidido es el joven, y el que no está por él inmediatamente es el sacerdote de turno. Y a eso lo llamamos prudencia. Oiga, puede ser prudencia y puede ser desobediencia, puede ser obstáculo a la palabra de Dios. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, que ya iría con los otros 2 pegados a su rueda, y pasando adelante vio otros 2 hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca, también repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca, a su padre, y lo siguieron. Vosotros habéis oído una sola vez que Jesús le proponga a alguien que le siga y que Jesús le diga: mira, piénsatelo. Oiga, ¿cómo que piénsatelo?
Jesús no le dice a nadie, piénsatelo. A Leví Mateo le dijo, ven y sígueme. 3 palabras, si la partícula y, copulativa, se pudiera considerar una palabra, porque si no son solo 2. Ven, sígueme. 2 palabras que han cambiado la vida de una persona. Inmediatamente lo dejaron todo. Se levantó de la mesa, ahí quedó en la mesa con las monedas, y se fue con Jesús y lo invitó a su casa. Baja, Zaqueo, porque hoy, ahora, inmediatamente, tengo que hospedarme en tu casa. María, oye la anunciación, inmediatamente, se fue con prisas, eso es inmediatamente, con prisas a la montaña, para anunciar el Evangelio del reino, para ser testigos de Jesucristo hasta los últimos confines de la tierra. Yo soy una persona que ha respondido siempre al Señor inmediatamente. Esto lo esté escuchando quien lo esté escuchando, cada uno se pregunte, ¿qué inmediatamente estoy obstaculizando bajo capa de prudencias, de discernimientos, de consultas, de hay que rezarlo? No usemos la oración como tapadera para nuestra cobardía. Al Señor hay que responderle inmediatamente.